Literalmente así se llama la temporada. Voy a ir volando para poder llegar. Pero cuando hablamos de amar a las personas, muchas veces no tenemos suficiente amor para dar, porque normalmente lo que hemos conocido como amor es lo que la otra persona despierta en mí, ¿sí? Uno ve a alguien y dice, ¡ay, tan lindo! Cuando uno ve un bebé, uno dice, ¡ay, tan lindo! Cuando crece, uno dice, Pero entonces no depende de lo que la otra persona me inspira o me lleva a amar, sino que para nosotros el amor consiste en que nosotros amamos porque... Muy bien. Ustedes van a leer lo que está subrayado. Dice, nosotros amamos porque... Entonces, de esa manera, nosotros podemos amar a aquel que aún no se lo merece. O por lo menos decimos nosotros que no se lo merece. Podemos amar a aquellos que tal vez no despiertan amor en nosotros porque Él nos amó primero. Y la palabra de Dios nos enseña que Él nos amó aún siendo pecadores. Es decir, que nos amó cuando nosotros no amábamos todavía a Dios. Aún siendo talibanes, mujeriegos, borrachos, ladrones y todas esas cosas que algunos de nosotros éramos antes, Dios nos amó primero. Entonces, por esa razón, Él nos pide, gracias a Dios que tenemos un líder maravilloso que Él hace primero y luego nos pide, no es inmoral como otros, Él primero nos amó y ahora nos pide que amemos primero. Y muchos de nosotros decimos, es que no podemos, es muy difícil, yo no puedo amar a la persona que habla mal de mí o que me critica o que simplemente es tuqui o magallanero, esas cosas feas, no, mentira. Sino que, perdónenme, yo sé que hay muchos magallaneros que amo, gracias. Gracias. O del Barcelona o esas cosas, pues, que... Sino que realmente nosotros podemos amar y estamos en la capacidad de amar, no por nuestra naturaleza, que por lo que vimos es partidista, ni hablar de política, pero podemos amar porque Dios derramó su amor en nuestro corazón. Fíjense lo que dice la palabra en Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda. ¿Qué nos ha dado? Es decir, que por ahí alguien dice, no, pero yo no puedo, o sea, eso fue Jesús que perdonó a los que le hicieron daño. Pero Esteban también lo hizo, y lo hizo precisamente porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el Espíritu que ahora vive en nosotros. Es decir, que por el Espíritu tenemos la capacidad de amar a quienes nos odian. Esa es la parte complicada de la Escritura, porque cualquiera de nosotros ama a los que nos aman. ¿Cuántos aman a los que los aman? Y diríamos a algunos de los que nos aman. Porque hay unas personas particulares, y ahí empieza a salir a drenar, ¿no? Sin embargo, el Señor nos pide que amemos aún a nuestros enemigos. La palabra dice, Jesús mismo dijo, que ¿qué mérito tienen si aman a los que los aman? Los que no creen en Dios hacen lo mismo. El asunto es que entendamos que Él nos ha capacitado con el mismo Espíritu para poder amar aún a quienes no merecen ser amados. Y desde esa perspectiva, nosotros simplemente reaccionamos a su amor. Es decir, el amor no nace de nosotros, el amor nace de Dios en nosotros, de su amor por nosotros, y eso despierta que podamos amar aún a los que no merecen, según nuestro criterio, ser amados. Eso nos capacita para que podamos vivir a plenitud. Y ya les mencioné que me gusta mucho esa imagen, esa chica que está con los brazos abiertos, sin nada que esconder, sin nada que ocultar. Ella está plena, por lo que dice la imagen. Y esa es la vida que fuimos llamados por el Espíritu que nos fue dado. Sin embargo, no siempre vivimos de esa manera. A veces vivimos muy por debajo de ese nivel. Vivimos muy por debajo de esa expectativa. Vivimos cabizbajos, vivimos una vida no tan abundante y no tan plena. Por ahí decían algunos que andaban como la patilla, que dan fruto pero están arrastrados. Que están ahí bien, pero bueno, ahí vamos. Tú le dices,
¿cómo estás, hermano? Podríamos hacer otro sketch como el que hacen Dani y Kare y podría salir la hermana diciendo, bueno, yo estoy bendecida y en victoria, de la cabeza a los pies. Y tiene cara de que se amaneció con jugo de limón, con una cara brava todo el tiempo y cara molesto, pero él está lleno del gozo del Señor. ¿Y quién te cree eso? Con esa cara de bulldog. O sea, entonces el Señor nos llama y no nos llama a imitar. Nos sentimos terribles, pero vamos a sonreír para que el pastor no diga nada. No, porque la vida de Dios no se puede imitar. Entonces, ¿qué es lo que nos está llamando el Señor? A vivir, a reconocer que el mismo Espíritu que hubo en Cristo está en nosotros. Ahora, ¿por qué razón no podemos vivir esa plenitud? ¿Por qué razón no podemos a veces vivir a todo el potencial que hay en nosotros? Una de las razones que hemos visto es por falta de paternidad. Y cuando hablamos de paternidad no nos referimos a no tener a un padre en la casa, nos referimos a todo lo que engloba la paternidad. Una chica decía, es que el primer amor que tuve me rompió el corazón. El primer amor, que era mi papá, se fue. Entonces, a partir de ese momento, yo cerré mi corazón y cualquiera que viene ay, mi princesa, mi papá me decía mi princesa y me abandonó. Así que yo me cuadro de una vez y pongo todas mis barreras de resistencia porque yo no voy a permitir que me vuelvan a herir como él lo hizo. ¿A alguien le ha pasado algo así? ¿Conoce a alguien que piense de esa manera? Por ahí hay bastantes. Pero no solamente papá, también mamá, también el primer novio, también el primer maestro que le dijo que no servía o la primera persona que le hizo una audición y le dijo que no podía. En fin, cerramos nuestro corazón porque este mundo realmente está fuera de orden. Y en este punto solamente vamos a tocar la paternidad, que ya es un tema bien complicado, bien complejo y bien profundo. Así que le pido a Dios que me dé la sabiduría para darme a entender y le pido a Dios que les dé la sabiduría para entender también. Les voy a leer una carta de una persona que vivía de esa forma como está en esa imagen, muy diferente a la otra, y quiero leerla. Ténganme un poquito de paciencia. Dice, hola papá, bendición. Quiero que a través de este medio decirte varias cosas que están guardadas en mi corazón. Quizá no sean así, pero así las percibí yo. Aunque estuviste presente y viviste conmigo hasta mis 17 años de edad, en cierta manera estuviste ausente en muchos momentos, como por ejemplo cuando tenía problemas de inseguridad o baja autoestima, o inferioridad o temores, entre otras. De esas cosas solo se encargaba mi mamá. Salto y dice, siento que la dejaste sola con toda la responsabilidad a ella, y la verdad es que necesité más de ti, de tu apoyo, de que me dedicaras tiempo, de que me escucharas, de que me hicieras sentir más protegida, segura, porque mi papá estaba allí. Aunque recuerdo que cuando estabas me sentía segura, tan solo porque estuvieses allí para mí era suficiente. Pero ahora entiendo que ser padre era mucho más. Una de las cosas que he notado que me ha afectado es que no me diste tiempo de calidad. Aunque tuve una infancia linda y jugué con mucha gente y tuve juguetes, primos y otras cosas, no tengo recuerdos de jugar contigo. Sí recuerdo que me reía de tus chistes y aún lo hago, pero me hubiese gustado, y aquí viene una lista de desearía que, escucha, desearía que me hubieses dicho, más te amo hija, eres hermosa, eres importante. Desearía que me hubieses dicho, hija, eres excelente en lo que haces, qué inteligente eres. Desearía que te hubieses interesado más en mis actos, en los estudios y en lo que deseaba hacer cuando fuera grande. Desearía que hubieses respetado, valorado, apoyado, cuidado y demostrado más amor a mi mamá. Y ella también dejarse amar y cuidar. Desearía que te hubieses ocupado más de las cosas que te correspondían en la casa, esos trabajos de hombre, y no dejárselos solamente a ella. Desearía que hubieses corregido tú, que me hubieses corregido tú cuando lo necesitaba.
y no hubieses dejado todo ese trabajo para ella. Desearía que hubieses cumplido tu rol como proveedor. Desearía que no hubieses tenido tantos vicios. Desearía que no hubieses sido un hombre infiel. Y desearía que no hubieses maltratado tanto verbalmente a mi mamá. Y lamentándolo mucho, esa carta es una carta, pero realmente hay más. Tengo como 30. Yo le pedí autorización a la autora de la carta para leerla, sin mencionar su nombre, pero muchos de los jóvenes que participaron en este proceso tenían ese mismo sentir. Nuestros padres de una u otra forma no recibieron, digamos, el entrenamiento o el entendimiento de todo lo que implica ser padres. Hicieron lo mejor que pudieron. Sin embargo, eso que hicieron no era todo lo que Dios esperaba de ellos. Ahora, no sacamos esto para señalar, porque hay un principio maravilloso que voy a explicar ahora, pero quiero seguir en este punto, solamente para comprender mejor lo que vamos a decir. Señor, gracias por tu amor y por tu paternidad. Gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel. Podemos decir con toda certeza que tenemos un Padre bueno en el cielo. Aún y cuando nuestros padres fueron imperfectos, aún cuando nuestros padres tal vez nos abandonaron, tu palabra dice que con todo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Tú eres el Padre por excelencia y tu paternidad sana, restaura y nos da tanto amor que aún a un padre malvado o abusivo, si es que hay un caso como ese en este lugar, aún a ese Padre podemos amar, no por nuestro propio amor, sino por el amor del Padre que viene del cielo. Te honramos y te pedimos que nos ayudes a comprender estas cosas a plenitud, en el nombre de Jesús. Amén. Lamentaciones 5 dice, Señor, recuerda lo que nos ha sucedido. Mira cómo hemos sido deshonrados. Se entregó nuestra herencia a extraños, nuestras casas a extranjeros. Somos huérfanos sin padre y nuestras madres son viudas. Tenemos que pagar por el agua que bebemos y hasta la leña es costosa. Los que nos persiguen nos pisan los talones. Estamos agotados, pero no encontramos descanso. Nos sometimos a Egipto y a Siria para conseguir alimento y así sobrevivir. Nuestros antepasados pecaron, pero murieron, y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. En Lamentaciones este verso no es tan inspirador, pero nos revelan cosas que estaban pasando en ese tiempo. Sus padres habían pecado y perecieron, y estos niños, esta generación, creció sin paternidad. Todo lo que hacían era trabajo forzoso. No sé si ustedes recuerdan cuando metían preso a alguien y lo ponían a trabajar, a algunos para construir cosas, pero había otro trabajo forzoso que es más o menos el que se describe allí, que es el trabajo que picaban piedra pero no usaban para nada las piedras. Ese era más terrible porque era solamente para que pasaras trabajo. No tenía un propósito final, sino que simplemente para que pasaras trabajo y sufrieras. No podías hacer nada con eso. Ese trabajo era el que estaban viviendo ellos sin paternidad, sin alguien que les enseñara a dónde ir. Y de hecho, otro principio que encierra es que dice que estaban pagando los pecados de sus padres. Entonces, entendemos que el tema de la paternidad es tan brutal que la herencia que dejamos no es solamente lo que dejamos físico o en moneda o en el banco, sino que también dejamos pecados que pueden acarrear unas cadenas de maldición, que pueden acarrear que nuestra generación siga ese camino. O puede ser lo contrario. Fíjense cuál es el diseño de Dios con respecto a la paternidad. Voy a avanzar rápido porque quiero ministrar al final. Mire, fíjense lo que dice el Salmo 78. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido. Sigo. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos.
Le contaremos las gloriosas obras del Señor, de su poder y sus imponentes maravillas, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados. ¿Para qué? Incluso los niños que aún no han nacido, que no habían nacido. Y ellos a su vez, de modo, y no olvidaran sus gloriosos milagros, sino que obedecieran sus mandamientos. Entonces, obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Yo no sé si usted lo ve, pero yo puedo ver claramente que Dios es un Dios de generaciones, que los propósitos que Él se quiere hacer, por ejemplo, liberar a Venezuela o liberar a Israel o establecer su reino en las naciones de la tierra, no es algo que una persona pueda hacer. No alcanza una vida para que lo haga. Entonces necesita de una generación que tal vez dura 80 años, 90 años, 120 años, que se conecte con la próxima generación. Y la forma en que Dios conecta a esas generaciones es a través de la paternidad. Y esta generación deja un patrimonio para la siguiente. Deja un legado para que la siguiente lo continúe. Yo recuerdo claramente cuando conocí al Señor, Dios me reveló algo y es como una cadena. Imagínense que comenzó con Jesús. En realidad comenzó antes, pero imagínense que comenzó con el nacimiento de Jesús. Los discípulos, luego los que creyeron a medio de él, luego los que creyeron, después los que creyeron, Enrique y Cheo. ¿Sí me explico? Viene una cadena que si pudiéramos estirarla sería muy, muy larga. Y es de una generación a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Pero fíjense lo que dice. Si ustedes hacen esto, entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados. Es decir, a cada generación le corresponde enseñar a la siguiente, le corresponde transmitir paternidad a la siguiente, seguridad a la siguiente, le corresponde enseñar los principios de Dios de forma que ellos los vean con claridad, no como algunos que dicen, no mientas, y cuando los llama el que les va a cobrar le dice, dile que no estoy. Entonces se contradice lo que enseña con la boca con lo que hace con sus actos. Una generación que realmente pueda asumir paternidad y levantar a una siguiente generación que pueda caminar, no desde cero, sino desde lo que ellos han construido. Entonces viene la siguiente generación y se le monta encima de la siguiente. Y así establecemos reino. Como dice la palabra en Pedro, creo que fue Pedro que lo dijo, que somos piedras vivas. Estamos construyendo un reino a través de piedras vivas. Pero si nos negamos a ser padres, nos negamos a dar paternidad, nos negamos a enseñar los principios de Dios, nos negamos a dar el legado, entonces estos jóvenes tienen que comenzar de cero. Yo les hablé la vez pasada que cuando trabajaba en el CENIAT, trabajamos por mucho tiempo por un proyecto. No voy a decir cómo se llama porque aquí hay gente que trabaja en el CENIAT conmigo. Entonces, en ese proyecto trabajamos varios años y cuando estábamos a punto de presentarlo, llegó alguien nervioso, tocó la puerta y dijo, cancelada la reunión. Y nosotros, ¿por qué? Si tantas personas por tanto tiempo trabajamos por esto, ¿por qué van a cancelar la reunión? Es que cambiaron al superintendente. Y cuando llegó el nuevo superintendente dijo, no, eso lo hizo otra persona, yo quiero empezar de cero. Y yo dije, no. ¿Tú sabes todo lo que yo trabajé para que esa broma saliera? ¿Y que ahora no funciona? No. Entonces, esa discontinuidad tiene a los países tercermundistas en donde están. Y por esa continuidad, los judíos son millonarios. Porque los judíos entregan herencia a la siguiente generación. Y si alguno queda huérfano, los que están alrededor lo apadrinan. Si alguno queda en ruina, los que están alrededor le prestan.
¿Me explico? Entonces, ese sentido de cuerpo, ese sentido corporativo, ese entendimiento de las generaciones, hace que una nación crezca. Pero si ahora llega otro gobierno y dice todo lo que echaron los demás para afuera, ahora vamos a empezar de cero. Dios mío santo, ¿cuándo vamos a aprender? Pero al que se le es revelado paternidad, es fácil verlo desde afuera en una nación, pero ¿qué tal tu familia? ¿Cómo son las cosas en tu familia? Ahí es donde empieza a ponerse complicada la cosa. Entonces vemos que la paternidad es la única capacitada para dar patrimonio. La mamá no puede dar matrimonio. Es patrimonio. Aunque obviamente si la mamá está sola y le echó piernas a la cosa y hizo lo que pudo hacer, no es el diseño de Dios, pero lo hizo. Entonces ella entregó patrimonio. Pero lo diseñado por Dios es que el padre dé patrimonio. Y el patrimonio va mucho más allá de lo que podemos comprar con dinero. El patrimonio va, como enseñaba la palabra ahí en el Salmo 78, va de lo que le enseñó, el legado que le dejó. Por eso los judíos enseñan que la ley de Dios enseña que son los padres los que tienen que enseñar la palabra a los hijos. De hecho, teníamos una diatriba hace unos años, porque el ministerio de jóvenes no debería existir, deberían ser solo familias. Y yo dije, yo quiero vivir en una ciudad donde no se necesite un ministerio de jóvenes, donde los padres hagan su trabajo. Pero la verdad es que los padres en esta nación, en esta cultura, no hacen todo ese trabajo. Y por eso se necesita un ministerio de jóvenes. Pero el ministerio hace lo que estamos haciendo, conecta de nuevo, no reemplaza, porque ese no es el diseño, conecta de nuevo a los jóvenes con sus padres, para que tengan una relación a la altura de lo que Dios diseñó. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y en algunos casos, Dios provee paternidad a través de la iglesia. En mi caso particular, mi papá se fue de casa cuando yo tenía 7 años. Y lamentándolo mucho, no hemos podido establecer todavía, a pesar de que yo también estoy en el proceso, todavía no hemos podido establecer una relación en la que yo lo llame para pedirle un consejo. Yo llamo a mi pastor, Enrique, a quien honro y bendigo con todo mi corazón, porque Dios me ha dado paternidad a través de él. Cuando tenemos un problema matrimonial, yo no salgo corriendo. Yo escribo un mensaje, hermano, tenemos que hablar. Él me llama, cuéntame. No, me está pasando esto. ¿Sabes que mi esposa es una cosa seria? No, mentira. Me está pasando esto, no sé cómo manejar esta situación y no sé qué hacer. Entonces él me dice, bueno, hermano, voy a orar por ti. A veces me da un consejo, a veces simplemente ora por mí, pero él provee patrimonio. No sé si me explico lo que quiero decir. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando mucho más. Es algo mucho más grande que bienes, pero incluye los bienes. Sería la herencia, el bien. Pero, ¿sabe? Cuando dejamos a nuestros hijos con un legado que seguir, habían padres que dejaban a los hijos, por ejemplo, yo soy hijo de pescador, y todos somos pescadores. Y te dejé, o sea, como tenemos 5 generaciones de pescadores, todos estos barcos son tuyos. Y tú sabes exactamente cómo pescar. Tal vez hay militares que tienen, mira, mi papá fue general, mi abuelo fue general, mi bisabuelo fue general y yo quiero ser general. Pero ¿sabes qué pasa muchas veces en esta generación? Que la cultura las llama a cortar todo lo que tiene que ver con patrimonio. Porque si ustedes ven el ataque que hay voraz en contra de los padres, vean las comiquitas. Los Simpson, Homero es medio turuleco. El papá de Pepa es... Y así todos los papás son como, hay que atacarlos, porque saben que si te atacan a la hombría, desconectan a las generaciones. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque somos llamados a restaurar la paternidad. Y si tú no recibiste paternidad, y si tú yo no puedo honrar a mi papá porque mi papá se fue, o mi papá me pegó, o mi papá abusó sexualmente de mí, qué sé yo, tantas cosas locas que hemos oído. ¿Cuál es tu responsabilidad? Y ahí quiero
explicar un principio y luego voy a la ilustración. Yo le llamo, esto es de mi propia cosecha, el principio de la verticalidad. ¿Cómo se llama el principio que les voy a enseñar? Verticalidad. Horizontalidad tiene que ver con mis relaciones con la gente. Yo no vivo horizontalmente, yo vivo verticalmente. Quiero explicarles eso. Cuando David pecó con Betsabé, exacto, que dio a luz a Salomón, cuando él cometió el pecado, él no sabía lo que estaba haciendo, entre comillas, y llega Natán, el profeta, y lo hace ver el pecado. Y él se arrodilla y dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Fíjense que él mandó a matar a Urías, al esposo de Betsabé, pero él no dijo, yo pequé contra Urías, el pecado fue horizontal, lo que yo le hice a la persona. Y lo que Saúl estaba haciendo contra él era horizontal también, pero su enfoque era vertical. Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. Cuando lo ungieron como rey, casi de niño, él, aún siendo adulto, era perseguido por el rey anterior, que ya no tenía el Espíritu Santo, pero él decía, líbreme Dios de poner las manos contra el ungido de Jehová. Su relación, su centro era vertical. Él le daba cuenta a Dios. Pero ahora, en estos términos horizontales, si mi papá se portó mal, yo no lo voy a honrar porque no se lo merece. No, eso es verlo horizontal. Si tú lo ves vertical, Dios, que es bueno, que es justo y que es perfecto, me dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces yo no puedo usar lo horizontal para justificar lo vertical. El principio de la verticalidad es que yo tengo que honrar porque Dios me lo pide. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no diezmo porque los pastores se roban la plata. Entonces, aunque yo sepa, y mire que este ejemplo es medio complicado de tocar y ahí se le va a ir la mirada a otros por otro lado, pero escucha, aunque yo sepa que mi pastor se está robando la plata, yo diezmo. Porque él tiene que darle cuenta a Dios por lo que él tiene que darle cuenta a Dios. Y yo tengo que darle cuenta a Dios por lo que yo tengo que darle cuenta a Dios. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, en el nombre, levante su mano un momentico. En el nombre de Jesús yo quito toda justificación de sus vidas para rendirle cuenta a Dios a través de los errores de los hombres. Amén. Entonces ya no se trata de que no, porque que Él me hizo, no, porque la mujer que tú me diste, no. A Dios es a quien tengo que darle cuentas. Por tanto, a Dios le respondo y yo voy a ser fiel aunque nadie me ve, porque en realidad Dios siempre me ve. Fino eso, ¿no? Ajá. Ahora necesito 3 hombres, rapidito. 3 hombres, necesito... Sí, pero disculpen, siéntense. Yo sé, ustedes son hombres de Dios y gracias por su chispa, pero necesito uno con canas, necesito uno en los 20 y necesito uno con los 10, o sea, un team. De 10 a 19, ¿cuánto tienes tú? 20, fino, 20, tú eres el de los team. Necesito uno de 20 a 30, o puede ser 35. Vente, sí, no te hagas el loco. Y necesito a otro que tenga el señor Teo. Venga, señor Teo, por favor. Ok, necesito que se pongan en orden. Aunque el tamaño engaña, él es mayor que él, ¿ok? Ok, muy bien. Aquí tenemos representadas 3 generaciones. Fíjense cómo funciona la cosa. El señor Teo es un hombre de Dios y un hombre entendido. Así que él administró bien sus cosas, no se gastó la plata en caballo, no se andaba jugando numeritos, ni animalitos, ni nada de esas cosas. Él invirtió su dinero como buen administrador y produjo esos bienes. Ahora, el señor Teo no solamente le da bienes, fíjense, estos son bienes materiales, pero estos son prédicas. O sea que el señor Teo le enseñó a su hijo, a la siguiente generación, a obedecer la palabra de Dios. Entonces, el señor Teo, entendido de eso, se lo entrega a Sidín y le da patrimonio. Ahora, Sidín está enyucado con su papá. Enyucado, para los que no entienden, está molesto. Para dejarlo hasta ahí no explica muchas cosas. Él está enyucado con su papá. Entonces él dijo, yo no le voy a dar nada a mi hijo. Entonces voltéate, Sidín, por favor, dale la espalda. ¿Cómo es tu nombre? Andrés. Sidín y su hijo Andrés. Y él le da la espalda. Y no solamente le da la espalda, sino que está como caleta, ¿no? Como Sidín comiéndose el chocolate del domingo que no le corresponde. Algo así. Entonces, Andrés, que es su hijo, por naturaleza
él sabe que tiene que esperar algo del papá. ¿Cuántos esperan de su papá algo? Todos sabemos que por naturaleza. Entonces, Andrés, tú estás volteado y él está, permíteme tu Biblia, gracias. Tú estás demandando de él, como pidiéndole. Entonces, Sidín dijo, no lo voy a hacer, no le voy a dar, no me da la gana, qué sé yo, no quiere hacerlo. Se olvidó de la paternidad y él se negó a hacerlo. Entonces, Andrés, por un tiempo va a estar demandándolo y va a decir, bueno, pero dame lo mío. Sí, tipo ¿se acuerdan? El hijo pródigo, que hizo las cosas mal, pero por lo menos sabía que era hijo, dame lo mío. Ajá. Entonces, ahí está. Pero si Sidín se niega por mucho tiempo, Andrés va a dejar de pedírselo. Si se sigue negando por mucho tiempo, Andrés se va a molestar y va a decir, ahora yo tampoco quiero nada contigo. Tanto que se va a cruzar los brazos y le va a decir, ahora yo lo voy a hacer mejor que tú y no te necesito. Rebeldes. Entonces, Andrés puede lograr cosas en la vida, puede ser ingeniero, puede ser arquitecto, puede tener profesión, puede tener muchos bienes, pero lo está haciendo desde la motivación del rencor. Lo está haciendo desde el orgullo. Lo puede estar haciendo desde el resentimiento social. Y a Andrés se le va a hacer muy difícil amar, porque lo que hay en su corazón, lo que está reinando dentro de él, no es amor. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando alguien venga a tratar de amarlo, él va a decir, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? No, a mí nadie me va a quitar lo mío porque a mí me ha costado mucho tener esto. Supongamos que Andrés tiene esto. Ahora, pregunto yo, ¿se puede sentar, señor Teo? Gracias por su sabiduría, su unción, su gracia. Ajá. Miren, así estamos hoy. Estamos así. La pregunta es, ¿quién tiene la solución? Dios. Muy bien. Pero Dios no va a hacer nada hasta que nosotros hagamos algo. Porque Él es un caballero maravilloso. Entonces, bueno, Dios está haciendo algo, Dios está enseñando esto, pero escúchame. ¿Quién de ellos dos tiene la solución? El hijo. ¿Tú dices que el papá? ¿Quién dice que el papá? Levanta la mano, ¿quién dice que el papá? A ver, bastantes. Levante la mano, ¿quién dice que el hijo? Ah, lo que hicieron paternidad. Lo va a morder un peluche. Escucha, la solución está en el que escuche la palabra de Dios primero. Pero en este tiempo, la solución está en el hijo. El hijo, por causa del principio de verticalidad, de no buscar excusa en lo que él hizo para yo ponerme bravo y tal, no. A Dios le doy cuenta. Supongamos que él dice, conoce al Señor y dice, yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde hacer. Y él se voltea. Permíteme eso un momentico. Y él dice, yo voy a honrar a mi papá y voy a orar por mi papá a pesar de lo que él pueda hacer. Extiende sus manos hacia él. Si quieres pon la mano ahí. Y si quieres ora en verdad porque lo necesita. Entonces, mientras él está orando, él puede hacer dos cosas. ¿Cuáles serían esas dos cosas? ¿Se voltea o no se voltea? Es decir, él entrega patrimonio a su generación o no lo hace. Pero muchos de nosotros estamos, bueno, sí, yo voy a orar por mi papá para que se arrepienta y para que vea lo que en realidad es. No, ya, estamos mal. Vamos a ponerle pausa. Vamos a orar por nuestros padres porque a Dios le tenemos que dar cuenta. ¿Se entiende eso? Yo voy a orar por mi papá porque yo tengo que honrar. Es un principio que Dios me demanda. Y Dios me dio amor, pero yo no tengo amor para dar. El Espíritu Santo que está en ti. O sea, Dios derramó su amor en ti por medio del Espíritu Santo. O sea, que sí tienes amor para dar. Solo que no es de Él, no es horizontal, es vertical. Sigo. Él oró tanto, pero Sidín no volteó. ¿Qué hace Dios? Dios dice, por cuanto me entendiste, disculpa, por cuanto entendiste el proceso y me fuiste fiel, yo mismo, dice Dios, te voy a dar patrimonio. Entonces Dios se encarga de honrar la fe de Andrés. Andrés, ¿no? Dios lo hace. Dios mismo agarra, añade y da. ¡Bum! Por eso dice, yo soy
tu Padre. Ahora, ¿qué quisiéramos que pasara? Permíteme un momento. Quisiéramos que pasara lo siguiente. Quisiéramos que sea el mismo Sidín, que se arrepienta, que haga las cosas que tiene que hacer, que entienda lo que Dios le demanda. Eso sería tener esto, y que se voltee y le dé patrimonio a Andrés. Y no solamente eso, sino que Andrés agarra y pone el patrimonio en un lado y dice, gracias por eso, pero lo que yo más quería, abrácense, era esto. ¿Se entiende eso? Pueden sentarse, gracias. Entonces, muy amados de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas depende de nosotros. No podemos echarle la culpa al otro, no podemos buscar un culpable horizontalmente. A nosotros, amados, nos corresponde amar, perdonar y honrar. Si la otra persona se voltea o no, no es, aunque es nuestro deseo, no es excusa. A nosotros nos corresponde dar. Y el Padre del cielo se encarga de otorgarnos patrimonio. Él, como lo hizo conmigo, trajo un profeta un día que estábamos orando y el profeta fue a orar por mí y llamó a Enrique y le dijo, Enrique, ven acá, tienes que pasar tiempo con él. En ese momento Dios respondió y proveyó mi clamor por un padre. Aunque Él es mi Padre en el cielo, obviamente Él quiere también que tengas un Padre en la tierra, ¿sí? Porque Él sabe que necesitas un abrazo, Él sabe que necesitas un consejo, Él sabe que necesitas una nalgada bien dada cuando lo amerite, que no necesariamente es una nalgada bien dada físicamente hablando, pero usted me entiende. Entonces, el Padre necesita. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer con esto que tienes en la mano? ¿Vas a seguir molesto? ¿Vas a seguir con los brazos cruzados? Ahora te voy a demostrar que yo puedo más que tú y que lo voy a hacer sin ti. ¿O vas a recibir de Dios y vas a honrar? Honrar aunque haya abusado sexualmente de ti. Honrar aunque te haya abandonado y te haya hecho pasar vergüenza. Honrar aunque sea el diablo hecho persona. Honrar. No porque se lo merezca. Y no porque desees que se voltee, aunque lo desees, sino porque Dios te dio todo lo que necesitas, el mismo Espíritu que habita en ti. Él derramó su amor y de esa manera, principio de la verticalidad, yo quiero honrar a Dios.